Buenas tardes a todos y vaya por delante nuestro agradecimiento por su asistencia a esta conferencia a cargo de Marcos Pacheco Morales Padrón. De nuevo en este salón de actos, gracias a la generosidad de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, que ha tenido a bien cedernos desinteresadamente su instalación. Casi todos los presentes recordamos el tapón de Chapina en el Guadalquivir, hoy en su lugar el Puente del Cachorro. El tapón, las esclusas y el desvío del cauce natural del río hacen que la ciudad de Sevilla se encuentre actualmente a salvo de inundación. Hoy ese tapón ya no existe al haber sido desplazado hasta San Jerónimo. Y pocos de los presentes podrán recordar que antes del tapón estuvo allí lo que se le conocía como el Puente de Tablas. El Puente de Tablas, el de Barcas, que no siempre estuvo en el mismo sitio, los actuales. De todo ello nos hablará esta tarde nuestro conferenciante de hoy. Marcos Pacheco es la segunda vez que acude a este mismo salón de actos. Fue en el mes de octubre pasado cuando disertó sobre la conquista de Sevilla y el papel que jugó el río en ella. No voy a repetir su extenso currículum otra vez, pero sí que a modo de resumen comentaré que es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla y cursando estudios de doctorado sobre el puerto de Sevilla. Ha escrito un buen número de artículos publicados en los principales periódicos de la ciudad, el ABC, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía, además de en revistas históricas y otras especializadas del transporte marítimo. Es gran aficionado a la fotografía y muchas de ellas también han sido editadas en los medios antes citados. Gracias a su pericia con los drones, tiene una bonita colección de fotografías aéreas del Guadalquivir y de los barcos a su paso por el río. Enamorado de nuestro río, es un gran estudioso de él y lo fotografía y se fotografía en diferentes puntos de su cauce. Muchas de sus fotografías pueden verse en la página de Facebook Sevilla Marítima y Fluvial, con más de 4.300 seguidores y administrada por él mismo. Marco, muchas gracias por estar otra vez con nosotros y te prestamos toda nuestra atención. Acojamos a Marco con un caluroso aplauso. Muchas gracias, Martín, por tus palabras. También gracias al Ateneo y a la Real Sociedad por esta segunda oportunidad, ¿no?, que me dan para acogerme y poder explicar una nueva conferencia. El tema de hoy va a ser sobre la historia, ¿no?, o un recorrido gráfico a través de los puentes de Sevilla, los que ha tenido en la Dársena, lo que hoy es la Dársena, no el cauce que corre por San Juan, por Gelbe o por Cama. Por falta de tiempo he tenido que referirme solo a los que cruzan Sevilla y a los más importantes, dejando por ejemplo de lado al último que se construyó en 2011, que es la pasarela de San Jerónimo. El primero que existió fue el puente de Barcas. Algunos ya habrán leído sobre él en algún medio de prensa o habrán visto alguna imagen circulando en las redes sociales. Fue muy famoso porque estuvo muchos siglos en la ciudad, por lo menos, vamos, casi 7 siglos. Fue construido, aunque no sabemos el autor concreto, por orden del califa Abu Yaqub Yusuf. Tanto él como su hijo fueron bastante famosos en la ciudad porque fueron los artífices de la construcción de la Giralda, la reconstrucción de las murallas, el acueducto, por ejemplo, o la casa. Para que se haga una idea, este puente, su sistema es análogo al de un pantalón de un puerto, es decir, una serie de tablones con flotadores debajo, lo que hace que sea muy inestable a los vaivenes de la corriente o de las olas. En cuanto a sus dimensiones, que estaba ubicada en lo que actualmente es el puente de Isabel II o de Triana, eran 149 metros de largo por 7 de ancho. Lo que es la manga, ¿no?, la anchura era bastante corta, lo que provocaba numerosos incidentes, ¿no?, entre las recuas, ¿no?, los caballos, las carrocerías y los propios peatones que cruzaban de Triana a Sevilla. Estaba formado por 13 barcas, según dicen algunos autores, y de esta imagen podemos observar esta pequeña construcción que servía para pagar, ¿no?, digamos, lo que es el paso, ¿no?, del pontácico, que era el impuesto para pagar para cruzar de un lado a otro. Estaban amarradas al lecho fluvial por esta serie de cadenas, a su vez amarradas a un pez muerto, a un peso muerto, que hacía o evitaba en la medida de lo posible que el puente pudiera moverse.
Esta es la única fotografía que conservamos del puente. Está tomada en 1852, un poco antes de que acabara sus días vendido, y lo vemos desplazado aguas abajo a la altura de la Plaza de Toros, porque en ese momento se estaba construyendo el puente de Isabel II, que sería su sustituto. Me llama mucho la atención que tengamos una foto del puente de Barcas, pero no de la construcción del puente de Triana, porque el fotógrafo estaba a unos metros del puente y no tenemos ninguna foto del puente de Triana. El puente de Triana se inauguró en 1852, pero hasta el 62 no hay ninguna foto de él. Me resulta bastante curioso. Como decía antes, la orden se emite en 1170, se construye en un par de meses y es inaugurado con el paso de las tropas almohades que van en socorro de la plaza de Badajoz, que por aquel momento estaba asediada por los castellanos. En 1852 es cerrado al tránsito, porque ya es inminente la apertura del puente de Isabel II, y unos meses después es vendido, subastado, como leña. Y así acababa la historia del puente, digamos, más singular o más centenario que ha tenido Sevilla, pero a su vez muy poco tratado hasta hace un par de años, en el que un escritor, un ex trabajador de astilleros, se involucró en la investigación de este libro, de este puente, y publicó un libro que tengo el placer de ser su amigo y estar presente aquí. Entre las curiosidades de este puente, pues podemos reseñar el nacimiento de la Armada Española. No como la conocemos como tal, pero sí su precedente, que es la Real Armada de Castilla, ¿vale? El primer, digamos, mandato que un rey manda a los marineros, ¿no? A los cántabros, ¿no? Es crear una flota de 13 barcos para que vengan a socorrer a sus tropas, ¿no? A su hijo también, Alfonso X el Sabio, que lo acompañaba, para que puedan romper el puente de Barcas y así cortar la comunicación que había entre las Aljarafe, el Reino de Niebla y Sevilla, porque el puente servía como un paso para el refuerzo de tropas, para llegar de suministros, y claro, si lo rompían, estrecharían más el cerco y la ciudad podría rendirse por inanición. Esto es una recreación de un atlas ilustrado que vemos cómo pudo ser ese momento, ¿no? Que tuvo que ser bastante importante en la Reconquista Española. Algunos lo destacan, ¿no? Porque sin el papel de la Marina, San Fernando no hubiera podido cercar a la ciudad por completo, porque estaba en bastante inferioridad numérica. Entre otras de las curiosidades, ¿no? De los hechos importantes, es la visita del primer rey Borbón a Sevilla, Felipe V. Este es un grabado de Pedro Tortolero, que está depositado en el fondo antiguo de la Universidad de Sevilla, y lo vemos cruzando desde el lado de Triana hacia lo que va a ser Reyes Católicos, para entrar por la puerta de Triana y dirigirse hacia la catedral. Y ahí vemos, bueno, pues su carroza, ¿no? Y él pues pasando. Pero el puente de Barcas de Sevilla no ha sido el único en la provincia ni en España. En Alcalá del Río, justamente donde hoy se encuentra la presa hidroeléctrica, también hubo otro, hasta 1903, si no me equivoco. Y a partir ya de la construcción de la presa, pues se retiró y posteriormente fue vendido. También en Cádiz hubo varios, y en el resto de España, por ejemplo, en el Ebro. Llegamos al puente de Isabel II, el puente de Triana, que es construido entre 1845 y 1852. Sus creadores fueron dos franceses que estaban trabajando en el puerto de Santa María. Estaban trabajando en el puente de un puente del ferrocarril, que ya solo existen los filotes, porque fue desguazado y solo quedan lo que son los pilares. Esta es la imagen que les comentaba, que es la más antigua que tenemos del puente de Triana, pero misteriosamente no tenemos ninguna anterior, a 1860. También figura como uno de los creadores, ¿no? De los artífices de este puente, un único español, que fue Canuto Corroza, que es un ingeniero que en estos momentos está trabajando en la mejora de la navegación del río Guadalquivir. Y de hecho, ya en esta fecha, él propone que se cree un canal paralelo al Guadalquivir que conecte con Sanlúcar, es decir, lo que 100 años después sería el canal Sevilla-Bonanza. Las dimensiones del puente, bueno, prácticamente son las mismas que las del puente de Barcas, 149 metros de largo por 7 de ancho. El periodo constructivo no es muy elevado para su tipología, porque es bastante curioso que, siendo Sevilla tan importante, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI y XVII, incluso con los romanos o con los árabes, ¿por qué aquí no hubo un puente de piedra?
como Dios manda, valga la expresión. ¿Por qué en Córdoba, en Toledo o en Mérida sí hay puentes del pie y aquí no? ¿Por qué en Córdoba tan cerca sí? Aquí responde a a tres factores principales. Primero porque el sitio idóneo para para este puente, que está en el meandro de Triana, al ser una curva hace que allí el río tenga mayor corriente. El segundo es que el lecho es arenoso. Claro, cuanto más abajo del río ya está todo, son sedimentos, son margas. Y el tercero es que la profundidad necesaria para llegar a un punto en el que la cimentación esté segura, la técnica para llegar hasta esa profundidad no se desarrolla hasta la invención o la utilización del acero y del hierro a mitad del siglo XIX. Es decir, antes la técnica no daba de sí. Entonces, el primer contrato, la firma del contrato con estos dos señores franceses, se realiza el 15 de febrero, hace poquito, el aniversario, de 1844, y finalmente en el 52, tras 7 años de obra, se inaugura. Y esto es un cuadro que se conserva en el Museo Naval de la Torre del Oro, en el que vemos lo que fue pues, aquel momento la inauguración del puente, en el que durante todo el día pues, hubo pasacalles, cucañas y juegos en el agua. A mí de las diapositivas lo que más me ha costado trabajo y más voy a explicar son las curiosidades, porque también van a llamar mucho la atención y van a explicar las partes antecederas. Antes del puente de Triana hubo dos significativos proyectos, aparte de otros que no llegaron a pasar de los planos, que fueron, por ejemplo, este que vemos, el de Andrés de Oviedo, de 1629. Es un puente de sillar que se pretendía instalar en la zona del Bañaderillo. La zona del Bañaderillo es lo que hoy se conoce como Plaza de Armas. Imagino que se llamaría Bañaderillo porque sería utilizado como punto de lugar para bañarse, como se utilizó en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Lo que pasa es que este puente no llegó a llevarse a cabo porque en 1629 Madrid, la corte, no vio con buenos ojos grabar financiar esta obra añadiendo más impuestos. En especial se iba a grabar el pescado. Entonces se postergó y ahí quedó la obra. El siguiente proyecto es de Silvestre Pérez, es de finales del siglo XVIII, también es un puente de sillería, cuyos planos se conservan en la Biblioteca Nacional, pero que tampoco llegó a nada. En cuanto a un hecho significativo, fue la visita real de Isabel II, unos años antes de ser desterrada por la Revolución de la Gloriosa, y aquí vemos una reproducción, un cuadro, que depositado en el Museo Romántico de Madrid, no sé por qué extrañamente lo tienen aquí y no aquí, en el que vemos a la reina en una galera, parece, o en una barca, y las demás personas, pues parece que un desfile militar en el tablero. Una parte significativa o llamativa del puente es el arco marinero que tiene, es decir, ese paso que conecta lo que es el Muelle de la Sal con la zona del barranco, que mucha gente se piensa, ¿y por qué no será de hierro, no? Pues la función que tenía era dejar pasar el ferrocarril, que conectaba el puerto, el Muelle de la Sal, con Plaza de Armas. Esta es una imagen de 1966 y todavía pasaban ferrocarriles que parecen del lejano oeste, porque fíjense la antigüedad. Por cierto, que se llama Muelle de la Sal porque aquí estos pesqueros traían el pescado y aquí se salaba con estas montañas de sal. Y si me permiten voy a retroceder a la imagen anterior porque merece la pena llamar la atención de este barbero que está aquí está en su oficio, las vías del tren por supuesto. Esto era un ascensor para precisamente llevar el pescado a la lonja del barranco, que actualmente es el mercado gourmet, y aquí vemos que también esta mañana me he creado un barrendero, las escenas cotidianas del muelle. Esto ya es en 1989 se trajo el primer tren de España, el de Mataró, y se hizo aquí pues, una recreación de cómo sería pasar por el puente por debajo. Evidentemente nosotros cada año, cada siglo hemos ido recreciendo el nivel de nuestros antiguos, hemos ido, para evitar las inundaciones, hemos ido aumentando la tierra y por eso se ve como que el puente, como que el tren en realidad no cabe, pero tenemos que imaginarnos que eso en el nivel estaría muchísimo más abajo.
Esto es un proyecto que hubo también para embellecer el puente, que tampoco llegó a nada. Vemos la decoración de unos leones a las puertas, muy parecidos a los que coronan la medalla de Hércules en el extremo norte. Y también llama la atención de esta torre, que no sé si se les sonará, pero en Cádiz está llena de ellas. Son las típicas torres con forma de silla. Aquí también quedan varias, incluso en Corea del Río hubo una. Imagino que por su cercanía al río sería para divisar a los buques mercantes. Pero no alardeemos de que el puente de Triana es una obra de Eiffel, en absoluta. Es una copia de otro puente que a su vez había en París, en el río Sena. Un puente que, aunque ya no existe, o su fisonomía antigua ya ha desaparecido, sí se conserva su nombre. Es el puente de Polonceau. Perdonen la pronunciación, bueno, es un francés, el puente de los Inválidos, que incluso fue pintado por el mismo Van Gogh, el puente del Carrousel. Perdón, se me puso bien el nombre. Pero actualmente, desde los años 30, se vio totalmente cambiada su fisonomía por todo lo que es el tema del asfalto, no la circulación, y actualmente no tiene nada que ver. Incluso nuestro puente Triana tuvo bancos, asientos, que hoy se han perdido. Aquí siempre me llama mucho la atención los curiosos que siempre se asoman a la barandilla, ¿no?, para ver lo que pasa. Es algo que no ha cambiado. Incluso también el puente ha sido pintado por Sorolla. Fíjense que el puente Triana da para hablar en una conferencia entera sobre él. Hay muchos relatos curiosos que he omitido por falta de tiempo. Otro de esos detalles que se han perdido son los tajamares. Los tajamares son estas hendiduras, ¿no?, para cortar la corriente del río. Es algo que también se ha perdido. No sé si está sumergido, con el paso del tiempo se habrán desprendido, pero he encontrado de una viñeta del ABC de Sevilla y se ven los niños utilizándolo como plataforma para bañarse. Algo bastante llamativo. Y finalmente llegamos a una de las partes más impresionantes que ha vivido este puente, aparte de su construcción, que es la reforma. La reforma que fue llevada a cabo por el ingeniero onubense Juan Carlos Batanero, en el que el puente dejó de ser como lo que antes había existido. Es decir, cambió totalmente la estructura que tenía. Antes, el peso del tablero se redistribuía con los aros, ¿no?, hacia las pilas, pero actualmente funciona como un puente cualquiera de la autopista. Es decir, un tablero que está soportado por unos pilares. El tablero se suprimió y a su vez se colocaron unas nuevas vigas en las que los aros quedaban como meros elementos decorativos, y si se fijan están suspendidos, no lo han dejado como tal, pero en realidad no soportan nada. La carga se ve desplazada hacia los sillares, hacia los estribos de Sevilla y Triana, y soportados por los dos pilares que tiene el propio puente. Y llegamos en el 77 a la inauguración, que también me llama muchísimo la atención que en estos años siempre en las inauguraciones hay una persona vestida como de andaluz y otra de feria. Aquí la niña, porque aquí se puede rastrear también en la inauguración del Parque Los Príncipes, que fue en el 73, en el Puente de los Remedios ya lo veremos, que parece que el estereotipo de la época aquí nos querían marcar como tal. Cronológicamente luego llegamos al puente de Alfonso X. Los dos siguientes puentes que vamos a ver van a estar situados entre lo que hoy es la estación de autobuses Plaza de Armas y la Torre Pelli, ¿no?, lo que es la Plaza de Chapina. Son dos puentes que no han merecido ninguna investigación por parte de los historiadores de esta ciudad ni de un ingeniero, pero también la verdad que resulta bastante difícil encontrar información sobre estos, incluso imágenes, también muy complicado, porque no han sido merecedores de la atención de los sevillanos. Por ejemplo, esta imagen que vemos, vemos el puente, ¿no?, la llegada de un tren de Huelva, y aquí pues lo que es la estación Plaza de Armas. El ingeniero, curiosamente, es el mismo que el del faro de Chipiona, Jaime Font Escolà, y su función prácticamente era conectar Huelva con Sevilla a través de un tendido sobre el cauce del río Guadalquivir. Se construye prácticamente en solo 2 años
con acero inglés. En aquella época todavía el asturiano estaba en proceso de mejora, y acabó sus días cuando se realizó la obra del tapón de Chapina, es decir, al quedarse en seco, ¿no? Porque esa zona se ciega para desviar el cauce del río, ya el puente no es necesario y se crea un sustituto. Aquí vemos, ¿no?, cómo ese dique, ¿no?, para desviar el curso del río por lo que es actualmente la Torre Mafre y Torre Triana, ¿no?, se excava un cauce que luego veremos, ¿no?, aunque parezca ahora que es un poco difuso, pero luego lo explicaré mejor. Se excava un cauce por lo que actualmente es por el Charco La Pava, para desviarlo y que no entrara por Sevilla. Entonces este puente queda sin uso porque ya al haber un terraplén no hace falta que discurra por el puente, por el tablero. Esta es la obra que se lleva a cabo. Esta sería la estación Plaza de Armas, el puente de tren, el dique, y ya este es su sustituto. Una vez que esto se cega y se convierte en tierra, pues este va a ser el que coja el relevo. Y el río será desviado pues entre lo que es la plaza de Chapina y el monasterio de la Cartuja. Este es el sustituto que permanecerá hasta los albores de la exposición universal. El siguiente puente es está pegado al puente de Alfonso XII, incluso se podría decir gemelos porque son del mismo estilo arquitectónico. Es la pasarela del agua. Se trata de una pasarela peatonal, pero que a su vez también llevaba o servía, su función principal era suministrar agua a Triana, porque por el puente de Triana no se podía llevar a cabo. En muchas estampas vamos a ver postales y cuadros refiriéndose a los tres puentes, con la imagen del puente de Triana, la pasarela, ¿no?, y luego en primer plano el de Alfonso XII. En esta imagen solo se verían los dos últimos. Aquí vemos pues lo que sería, ¿no?, su función, ¿no? Por debajo iban las tuberías y por arriba pues una pasarela con tablones, muy parecido a lo que podría ser el puente de Barca, un poco ruidoso y molesto. Como curiosidades, durante la Guerra Civil los insurrectos, ¿no?, la población de Triana quemó las tablas, ¿no?, del puente de tablas para evitar que las tropas, la Guardia Civil en este caso, pudiera acceder al barrio desde él. Al final accedieron desde el puente de Triana y, como le pasó a su hermano Alfonso XII, acabó siendo desguazado. Aquí vemos cómo se quedó en seco, ¿no?, mientras la gente pues sigue discurriendo hacia la calle Arjona, ¿no?, o hacia la Plaza de Armas. Mientras se va cegando el río y se crea lo que es la conexión de Sevilla y la carretera de Extremadura y de Huelva, que muchos habrán cogido, porque hasta los años 90 esto ha estado aquí. Y aunque no se ve con mucho detalle tal vez desde lejos, aquí se ven también muchísimos mirones que están apostados en el puente y están mirando las obras. Finalmente fue derruido y desguazado. Llegamos al puente de Alfonso XIII, al malquerido puente levadizo de Sevilla. Su construcción se enmarca dentro del primer gran plan de expansión del puerto de Sevilla, que fue el Plan Molini. Su nombre deriva del ingeniero jefe que redactó este plan, que pretendía crear una desviación del Guadalquivir por lo que actualmente es la avenida de Raza y los Bermejales, que conectara Sevilla directamente con la Punta del Verde, que está en Gelbes. Es decir, el río se evitaba que pasara por San Juan de Alfarache y por Gelbes con una gran curva, así que desde la Torre del Oro podía enfilar recto los barcos y bajar directamente hacia Coria. Sus dimensiones era oblicuo, 169 metros de longitud, 11 de anchura, también muy estrecho, que va a ser su mayor condicionante para que sea sustituido, y 56 metros el tramo basculante. Se encontraba entre lo que es el muelle de Tablada y el de las Delicias. Su sustituto actualmente es el puente de las Delicias. Lo más llamativo, como les comentaba, era la estrechez. Solo permitía un carril de ida y uno de vuelta. Y uno, algunas veces, era incluso no se podía utilizar porque lo utilizaban el propio tren del puerto de Sevilla, como vemos aquí los raíles. Y en aquel momento era una de las principales entradas hacia Sevilla, porque era la carretera que iba hacia Coria, San Juan o La Puebla. La acera también era bastante estrecho, solo 2 metros de diámetro, y el tramo basculante
alrededor ya de los años 90 y 80 sobre todo, cuando se empieza a crecer, ¿no? y a ponerse de moda el turismo de crucero, y Sevilla, en los albores de la Exposición Universal, recibe alguno que otro, ya se muestran las dificultades para que puedan acceder al propio Muelle de las Delicias. Su construcción, la verdad es que se alargó bastante, sobre todo debido a las repercusiones, ¿no? O los últimos coletazos de la Primera Guerra Mundial, escasez de hierro, del acero, los materiales y sobre todo muchas huelgas. Estamos hablando de los años 20, Sevilla está eclosionando para la Exposición Iberoamericana, está todo en ebullición. Su proceso dilatador va a ser muy largo. Vemos el puente se construye en seco, es decir, como ya veremos también, como en el puente de Alamillo, eso abarataba los costes, no hacía falta que se tuviera que construir los pilares en lo primero, sino que iba poco a poco, por partes. Aquí lo vemos, ¿no? Este es el antiguo cauce del río que iba por lo que hoy es la Feria de Abril, ¿no? La calle Juan Pablo II, ¿no? El campo de Tablada, y esto sería la cortada de Tablada, paralelo a la avenida de la Raza. Una vez que se termina el puente, se retira este malacón, ¿no? De arena, y ya puede circular el río por él. Aquí, por ejemplo, es la imagen en el que las dragas, ¿no? Empiezan a retirar ese dique. Llegamos al momento de su inauguración, que según algunos medios de prensa de la época llegó a aglutinar hasta 10.000 personas, y fue un gran acontecimiento en la época porque marcó sin duda los preliminares de la inauguración de la Exposición Iberoamericana. Piensen que llevan casi 20 años esperando, ¿no? o se está gestando durante 20 años estas obras, ¿no? Del puerto, que van de la mano estrechamente ligadas con la Exposición Iberoamericana, porque la exposición quiere también darle la mano a América a través de un puerto que relance las relaciones comerciales, ¿no? Es como un espejo con la Sevilla del siglo XVI y del XVII. Aquí es una imagen aérea, ¿no? En la que vemos ese momento de la inauguración, que va a ser atravesado, ¿no? La cinta, ¿no? Va a ser cortada, ¿no? por el crucero Buenos Aires. Es un barco escuela de la Armada Argentina que llevaba desde Palos de la Frontera a Su Majestad Alfonso XIII y también a los héroes del avión Plus Ultra. El avión Plus Ultra es un hidroavión que sin ninguna escala fue desde Sevilla hasta Buenos Aires. Cuando llegó allí fueron recogidos, fue una gran gesta, ¿no? Estamos en los años 20, los primeros viajes transoceánicos, el dirigible, estas gestas, ¿no? de aviación, y son recibidos como héroes. Entre ellos estaba el hermano de Francisco Franco, Ramón Franco. Son recibidos allí en Buenos Aires, son trasladados aquí, y de una manera, bueno, pues para inaugurar las obras, ¿no? de la cortada, ¿no? de esta excavación del canal, junto con el puente, el buque va a pasar, ¿no? por él. Mientras hay el fuego de cañones, ¿no? de otros barcos que acompañan, porque esto es una parada naval, vemos la cantidad de gente, ¿no? más agolpada, ¿no? en las orillas. Hay muchas instantáneas, ¿no? de este momento, la verdad que tuvo que ser bastante espectacular, ¿no? ¿no? El momento de los barcos, ¿no? todos tocando la sirena, la cantidad de gente, ¿no? agolpada. Y mientras tanto las autoridades municipales, ¿no? y provinciales veían aquel espectáculo desde este barco de la naviera Ibarra, la naviera sevillana. Digamos que era como el barco presidencial. A partir del paso de este buque se inicia una parada naval protagonizada por aviones de la base aérea de Tablada, que son precisamente los que hacen todas estas fotos aéreas, incluso submarinos que remontan del río y van a pasar por debajo del puente, algo la verdad bastante inusual, ¿no? que un puente tenga que abrirse para dar paso a un submarino. Y aquí un poco, ¿no? la imagen de la fotografía de familia, ¿no? de Su Majestad con los héroes del avión. El dilatado tiempo de gestación de este puente va a hacer que, por supuesto, el presupuesto se dispare. Esto es como las setas también, el rascacielos. En un momento dado se cifra bastante bajo, pero luego con los sobrecostes, las mordidas incluso, en aquel momento pues llega a estar incluso casi duplicado. En cuanto a las curiosidades, el primer proyecto de este puente no era levadizo, no era basculante, sino giratorio. Es decir, estamos acostumbrados en España a ver puentes levadizos o abatibles como en San Sebastián o Bilbao, pero giratorios creo que no hay ninguno en España. Famoso sí hay uno en Sydney. Giratorio, como su propio nombre indica, el tablero se pone en vertical al canal y deja dos espacios para que puedan circular los barcos. El mecanismo estaría en medio,
y parece ser que no llegó a cuajar, no ofrecería una seguridad apropiada, ¿no? O una anchura necesaria para la navegación de los barcos, pero aún así sí hubo maquetas que desconozco dónde estarán, pero resultan bastante llamativas, en las que pueden verse esa disposición, ¿no? Ese proyecto, ¿no? De la raza con estos muelles, estos tinglados, ¿no? Que al final son ideas utópicas que no llegaron a realizarse. En cuanto a visitas ilustres durante la construcción, tenemos al propio general Primo de Rivera, o incluso a don Juan de Borbón, muy joven, tendría aquí, me imagino, 16 años, y cómo le explica Delgado Brackenbury, que es el autor del puente, lo que es la maqueta, ¿no? Cómo sería la obra. Otra ilustre visita es Eva Perón, la mujer del general Perón, argentino. Vino en avión, paró en Tablada y precisamente pues pasó el puente antes de ir a la Macarena y ir a la catedral, y aquí vemos, bueno, pues el coche oficial, ¿no? Pasando por el puente. Esto me llama mucho la atención, la iluminación, ¿no? Que se preparó para la exposición del 29, resulta bastante llamativa. No solo fue para el puente de Alfonso XIII, para la Torre del Oro, para la Giralda, hubo iluminaciones bastante espectaculares que no se han vuelto a conseguir. Pueden resultar a ojos de alguien muy catetas, ¿no? O muy llamativas, pero bueno, no deja llamar la atención, que es algo que no se ha vuelto a repetir. También ha llamado mucho la curiosidad que ha sido un puente pues, que ha calado en la memoria de los sevillanos. Incluso en la exposición universal, en el pabellón, bueno, no era un pabellón, era el espacio, ¿no? De Andalucía de los niños, donde había maquetas de todos los monumentos representativos de Andalucía. Incluso estaba el puente de Alfonso XIII, junto con su futuro sustituto, el puente de las Delicias. Tengo pendiente ir a ver si sigue estando, porque recientemente ha abierto ese espacio como un restaurante, espero que siga estando allí. Esta también una curiosidad, fíjense cómo era la maquinaria en 1984 del puente, que imagino que se habría cambiado una vez en la vida, con unos joysticks muy rudimentarios. Y llegamos al final de su vida, que ya en el 98 empieza a ser desmontado. En el 93 se cierra al público, no, se permanece siempre abierto y ya deja de la gente de cruzar por él. Se pensó trasladarlo como una pasarela peatonal a San Jerónimo, pero su elevado coste, y también me imagino que no sé cómo lo harían, no imposibilitó esa operación, porque la verdad, el único problema que ha habido para trasladarlo a San Jerónimo es el paso subterráneo de la calle Arjona, y a lo mejor tal vez el parque subterráneo del Paseo Bolón, que no resistiría tal vez la mole, ¿no? del puente, y otra opción sería un traslado aéreo, que eso sería ya de película. Entonces poco a poco se fue desmontando con unos gatos hidráulicos y unas barcazas. Las secciones, ¿no? Se van cortando y se van depositando, esto es como un Lego, ¿no? Se van depositando en el muelle de las Delicias. Allí se quedaron arrumbados hasta 2003, que otra vez se vuelve a montar y se lleva en una operación nocturna que de verdad tuvo que ser espectacular. En verano de 2003 se lleva por toda la avenida de la Raza hasta el barrio de Heliópolis, donde allí permanece abandonado junto a lo que vamos, en el barrio y el mirador a la escena del Batán, esperando alguna concesión que lo destine como uso terciario o de ocio, pero bueno, yo no creo que ahí vaya a salir nada bueno, pero bueno, una pena. Y en el 98, una vez que el puente es trasladado al muelle de las Delicias, para que nunca más vuelva a su lugar de origen, los pilares, ¿no? Son dinamitados porque de alguna manera impedían el paso o cuestionaban, ¿no? El paso de la navegación. Aquí vemos un crucero porque, bueno, uno de mayor tamaño pues no hubiera podido pasar por la posición de los sillares. Hoy quedan restos del puente. Lo que son los estribos siguen estando unos a un lado del club náutico, a la margen izquierda, y los otros a la derecha, siguen estando ahí como un recuerdo. La ABC me decidió como portada, puso como imagen el último barco que de una manera triunfal, ¿no? Pasó por el puente antes de que fuera desmontado. Fue una pequeña patrullera de clase Barceló, ya se vendió a Senegal, ya no forma parte de nuestra lista de la Armada, la patrullera Laia. Y bueno, pues así fue como se despidió el puente, fue el último barco que lo pasó.
Precisamente el primer barco fue uno militar y el último también fue otro. Llegamos al puente de San Telmo. Es el segundo puente levadizo que ha tenido la ciudad, aunque muchas personas desconocen este pasado. Su creador fue José Eugenio Rivera, también otro desconocido. Es uno de los padres del hormigón armado en España. Ayudó mucho en la cimentación de las torres de la Plaza de España, porque son coetáneos. El puente es de 1925, la Plaza de España es de 1922 al 29. Sus dimensiones: 136 metros, 15 de ancho y 48 el tramo basculante. Su función principalmente se creó por especulación urbanística para posibilitar la urbanización de los Remedios. Todo a la par de las posibilidades iberoamericanas. Lo que pasa es que en el 29, con el crack de la bolsa en Nueva York, todos estos planes, ¿no?, de urbanización pues se quedaron postergados hasta finales de los años 40, con las casas viejas, ¿no?, con las primeras casas de los Remedios. Aquí un poco, ¿no?, la visión, ¿no?, de la anchura, ¿no?, con las casamatas, ¿no?, de donde estaba el operario, ¿no?, para levantar el puente, mucho más moderno que el Alfonso XIII. El tramo basculante y un poco el proceso constructivo, ¿no? Las pilas, ¿no?, que ya, bueno, la cimentación fue bastante novedosa porque se utilizó aire comprimido. Fue la primera vez que se utilizó para crear la cimentación en seco, unas tablas estacas. Aquí vemos una imagen, ¿no?, desde la Torre del Oro. Veríamos la cimentación de las pilas en medio. Una gabarra, ¿no?, que ayuda a poner lo que es uno de los arcos metálicos del puente. Otra imagen que es igual. Una imagen aérea, ¿no?, de ese avance, ¿no?, avance de la construcción. Evidentemente no hay nada de los Remedios, salvo, bueno, el convento y un eucaliptal. Otra imagen, ¿no?, de ese proceso constructivo, con la Puerta de Jerez, el Hotel Cristina. Misma imagen, ¿no?, los arcos avanzando poco a poco. Esta es otra desde la Torre de Chile, del pabellón de Chile. Ya casi está construido, solo falta el tramo basculante. Otra imagen, ¿no?, que los tableros, ¿no?, pues eran de madera, igual que el puente de Alfonso XIII, lo que acarreará muchos problemas a la circulación. Y finalmente, en pleno agosto, se hace la prueba de carga de cada uno de los tramos. Aquí vemos, bueno, pues algunos de los obreros posando, ¿no?, que participaron en la obra con su rudimentaria maquinaria en aquella época. Aquí es de notar la disminución del coste original. Al principio era 8 millones de pesetas, pero pasó a 5, porque nada más y nada menos que 3 millones de pesetas era el programa escultórico, porque este puente iba a estar muy adornado, pero al final se quedó bastante sobrio. Ahora os voy a enseñar imágenes. Aquí vemos a Alfonso XIII, ¿no?, tan enamorado de Sevilla en aquel momento, ¿no?, y tan involucrado con la ciudad en la exposición. Lo vemos supervisando aquí las propias obras del puente. Este es su majestad. De un negativo, ¿no?, de una película, he podido sacar esta imagen que es durante la clausura de la exposición, no estando terminado el puente, porque se termina el 31, sus tableros parece como que disparan fuegos artificiales y le resulta bastante curioso, mientras la Torre del Oro también fue iluminada. Este es el proyecto escultórico en el que les comentaba, ¿no?, de Antonio Ibarra Miró, el sevillano, uno de los dos proyectos que se presentaron. Bueno, se parecía mucho al puente de Isabel II de San Sebastián, también levadizo. Esto es un poco la escultura, el proyecto, ¿no?, escultórico que se propuso en 1920, que al final fue desechado. Decían que eso que lo pagara el ayuntamiento, que no lo pagaba el Ministerio de Fomento. Al final, bueno, pues quedó bastante sobrio. También, tristemente, el puente es partícipe de la Guerra Civil en los primeros momentos, ¿no?, la toma de Triana. Aquí es el regreso del batallón Soria 9, después de haber tomado el barrio. Y aquí una imagen de dudosa credibilidad, que muchos historiadores dicen que en realidad este es un soldado que está posando,
porque en el puente no hubo ninguna batalla ni tampoco en la Torre del Oro, pero bueno, ha quedado ahí. Lo que les comentaba antes, la cimentación, ¿no? Que se utilizaba aire comprimido, ha merecido ser reconocido en el Museo del Ministerio de Fomento de Madrid, y donde podemos encontrar una maqueta del puente durante su proceso constructivo. Esto también llama mucho la atención, y es que el puente junto con la Plaza de Cuba forman un ancla. Yo se lo describo ahora mismo. Esta sería la parte de arriba, el puente, y aquí el ancla, con la antigua Plaza de Cuba. Hubo muchos proyectos también escultóricos y decorativos de la Plaza de Cuba, recientemente investigados y publicados en medios de prensa locales, pero que bueno, al final por aquella época, en los años 40, llegó a nada. Finalmente, en el 64, debido a que ya la navegación se había trasladado aguas abajo, ¿no? A Tablada, ¿no? A Muy de las Delicias, y ya apenas llegaban barcos al Arenal, se decide sustituir el tablero levadizo del puente de San Telmo por uno fijo. Y desde mi punto de vista ha sido una de las peores decisiones que se ha podido llevar a cabo, porque ya jamás los barcos llegarían hasta la Torre del Oro. Hace unos meses fue el Festival Naval, ¿no? Que llegaron 3 réplicas de barcos antiguos, ¿no? Al Muy de las Delicias, el Galeón, la Nao Victoria y la Carabela. Y si el puente de San Telmo hubiera permanecido levadizo y el puente de los Remedios, como vamos a ver, se hubiera proyectado como tal, los barcos más solemnes, ¿no? Como un velero, un Juan Sebastián Elcano, podrían atacar a los pies de la Torre del Oro, y eso se ha perdido. No, en aquel momento no tuvieron la luz, ¿no? Para ver esto, y cerraron un puerto que era milenario, y ya nunca más llegaron los barcos allí. Aquí vemos, ¿no? Lo que son las pruebas de carga, ¿no? de los tableros ya asfaltados. Antes era de tablas, y fíjense, en los años 60 todavía era de tablas, y también los mirones siempre, están los curiosos, ¿no? A las pruebas, ¿no? Y hoy en día sí quedan restos de donde estaba anteriormente la maquinaria. Si se fijan desde Plaza de Cuba o desde el Cristina, verán los huecos, ¿no? Donde ahí se alojaban, ¿no? Todos los cabestantes, todos los engranajes estaban allí. Por ambas partes de las pilas no se pueden ver todo recubierto. Imagino que eso estará estanco, no habrá nada. Llegamos al puente del Patrocinio, o a los puentes, ¿no? Del Patrocinio, que también muchos de aquí habrán cogido muchas veces para ir a la playa, para Huelva o para Mérida, y les pongo en situación un poco sobre lo que fue los orígenes de su construcción. Como veíamos antes, ¿no? El río se había cegado, ¿no? Y se había desviado, ¿no? Por detrás de Sevilla, ¿no? De Triana. Se había creado un dique a la altura de Plaza de Armas para evitar que la corriente pasara, ¿no? Discurriera por el Arenal, para evitar las riadas, ¿no? Y el efecto diario de las mareas, ¿no? Que subían y bajaban. Entonces ya solo se vería afectado el tramo artificial o vivo que corre por Camas, Santiponce también, La Algaba, San Juan, Gelbe, hasta llegar a Coria. Como se crea el tapón y si se crea un nuevo cauce, las comunicaciones con el Jarafe tienen que verse restituidas. Se crea, aparte del que ya vimos, un puente ferroviario para Huelva, otro puente viario. Esto es un relato sacado del libro Sevilla del Río, de Francisco Morales Padrón, que me parece bastante emotivo. Es aquí un río al que se le queda el último respiro de alegría, el de pasar por Sevilla. Y son aquellos momentos, este periodista, Francisco de Cosillo, que recoge los últimos momentos del río pasando por Sevilla, porque ya nunca más, desde los años 50, no ha vuelto a pasar por Sevilla, no ha vuelto a discurrir con velocidad. Estos dos puentes, ¿no? Primeramente fue uno, en 1930, luego por la demanda del parque, ¿no? La creación, el aumento de los automóviles y las autopistas, hace que se cree otro hermano paralelo a él. Son muy parecidos a las funciones del puente de Juan Carlos I y Reina Sofía, que están yendo a San Juan de la Farache, cada uno dedicado para un sentido. Cruzaban el cauce, ¿no? De la cortada de la Vega de Triana, paralelo, como decía, ¿no? Al Charco de la Papa y al Monasterio de la Cartuja. El primero, ¿no? El primero que se construyó en 1930 se construyó en seco antes de que se excavara el propio cauce, así que eso del puente de los Leperos del Cachorro, eso no es nada nuevo, porque aquí ya se había construido, ya se había empleado con el puente de Alfonso XIII y con este. Lo que pasa es que bueno, todavía no se había hecho popular los chistes. El segundo, en el 72, se crea a solo 1 metro de distancia del otro,
Y llama la atención, es curioso que fue ensamblado por partes, fue como con piezas prefabricadas, se llevaban por raíles y se iban depositando en su lugar. Por eso vemos a los propios estribos soportan con unos raíles de tren que con estos cojinetes va avanzando poco a poco. Aquí lo vemos, ¿no? El cauce, ¿no? de la Corta de la Vega con los dos puentes. Como les decía, estaban a solo un metro solo estaban separados por 1 metro, y al fondo vemos el otro de ferrocarril usado también por la propia Junta de Obras del puerto de Sevilla y por la propia línea de Sevilla a Huelva. Aquí vemos una imagen de la separación de ambos, y luego el final de los mismos llama mucho la atención porque actualmente donde estaban ellos está el paso subterráneo que une lo que es el muro de defensa con Torre Triana. Habrán pasado muchas veces, creo que se llama la avenida Carlos III, paralelo también al Charco de la Pava. Entonces vemos aquí las instalaciones de Chapina deportivas, aquí estaría la Torre Mafre, la aseguradora actualmente. Los puentes ya se les ha cegado el cauce porque se ha abierto la cortada de la Cartuja en el 84. Entonces, claro, los puentes han quedado sin uso y de hecho ya se les ha fabricado sus propios sustitutos. El puente de ferrocarril, el puente de la Princesita, este es un acueducto peatonal, también de Masesa, y ya por los otros dos que actualmente son los puentes del Patrocinio, que sustituyeron al entramado metálico. Se quedaron en seco, pero no se pudieron desguazar así, porque en ese proceso para venderse como chatarra, se vinieron abajo uno de los vanos, que resultó afectado 2 trabajadores, y se optó por una demolición parcial por explosivos. En el que, bueno, pues todos, así fue la operación mucho más fácil para su posterior venta. Quedaron en ese momento destrozados y la actividad fue mucho más fácil. Actualmente este sustituto, el puente del Patrocinio, que ha conservado el mismo nombre que el de la capilla. Llegamos al puente de los Remedios, que a mi gusto es el más feo que tiene la dársena, junto con el puente de San Telmo, pero ha podido ser un gran puente muy bonito, pero bueno, en aquel momento pues no se le prestó una atención tan necesaria y la verdad que tampoco había mucho dinero. Estamos hablando del 68. Sus dimensiones, ¿no?, son 151 metros de largo por 28,50 de anchura. Es el más ancho que tiene la ciudad de Sevilla, con 3 carriles a cada dirección. Igual que el puente de San Telmo, se crea con vistas, ¿no?, a potenciar, ¿no?, lo que es la urbanización del barrio de los Remedios. Para su construcción, ¿no?, se emplean poderosas grúas flotantes, ¿no?, sobre todo para lo que es la cimentación de los pilotes. Aquí vemos, por ejemplo, 2, ¿no?, que están trabajando junto a la antigua fábrica de Altadis. Vemos aquí, ¿no?, los pilotes es lo primero que se empieza, ya se está perfilando, ¿no?, lo que es la glorieta de las cigarreras. Aquí vemos la machina, ¿no?, que los clava a 22 metros de profundidad hasta llegar a las margas azules, que es la capa, ¿no?, que permite dar estabilidad a este tipo de infraestructuras en el Valle del Guadalquivir. Lo que es el tablero se construyó en astilleros, o por lo menos la imagen así lo refleja, en el muelle de las Clusas, partes prefabricadas, ¿no?, que también se van a emplear para la construcción del puente del Centenario, como si fuera un Lego, lo que hacía que fuera mucho más fácil y económico de construir. También se pensó que en estos tableros se realizarían muchas conducciones de masesa y de electricidad, por eso vemos que tiene hasta un diámetro de 1 metro, en el que pueden caber un obrero. A su vez se trasladaban al muelle de las Delicias y de allí se cargaban en una gabarra. Esa gabarra las acercaba al puente, que allí la grúa los depositaba en unos pequeños pilares provisionales, mientras que otra grúa ya en tensión lo acercaba al propio tablero y lo soldaba. Estos pilares, hasta hace unos 20 años, algunos han seguido existiendo, son unos pilares provisionales. En los estribos han permanecido, pero ya se volaron hace muchos años. Aquí vemos, ¿no?, ese proceso, ¿no?, como la grúa los levanta de una plataforma y los va encajando poco a poco. El puente va avanzando desde su pila central
hacia los estribos de Sevilla y los Remedios. Las últimas obras, ¿no?, en el tablero para su inauguración, el día de su inauguración, como no, con un recargado de banderas de España en aquel momento, y finalmente pues inaugurado con el general Francisco Franco, que aprovechando que inaugura la carretera de Dos Hermanas, pues con las autoridades pues cruza el puente de manera inaugural. Pues lo pongo entre paréntesis, ¿no?, lo que es el presupuesto del puente, porque no es una cifra científica, no puedo dar con la que es exacta, pero bueno, es orientativo de cuánto pudo ser. En cuanto a las curiosidades, ¿no?, lo que les comentaba, que pudo ser un gran puente, pudo ser lo que no fue el primer proyecto del puente de Alfonso XIII, un puente giratorio, encima además de aluminio, que su pila era dodecagonal, como la Torre del Oro, era un guiño a esta fortificación almohade. Si hubiera sido giratorio, hubiera permitido llegar a los buques hasta la propia Torre del Oro, en consonancia con el puente de San Telmo. Pero como el puente de San Telmo se pasa a fijo en el 64 y este se inaugura en el 68, los ingenieros cambian el proyecto original, porque ya no tiene sentido que los buques atraquen ahí en el muelle de Nueva York, ¿no?, junto a San Telmo. No vean ya eso necesario porque la actividad está pasando agua abajo. Entonces se cambia el proyecto y se crea el actual. Digamos, algunos efectos, ¿no?, del puente, bueno, pues abierto, que quedaría 2 canales para que pudieran cruzarse los barcos. Una ayuda a este proceso constructivo, como les comentaba, eran las pilas donde se colocaban las piezas prefabricadas. Otro sistema fue colocar unos tirantes arriba que tensarían las piezas prefabricadas y evitarían esa ayuda de los pilotes provisionales, que también pues llama mucho la atención, porque en aquel momento puentes atirantados en España era algo que estaba comenzando a utilizarse. Estas son las pilas provisionales, que como ven, pues esta imagen de 1991 todavía se ven que quedaban. Y pasamos a la pasarela de la Cartuja, que la verdad que es todo un desconocido en esta ciudad, porque también su función era pasar desapercibido y no molestar, digamos, no crear una distorsión visual con el monasterio de la Cartuja y lo que es el casco histórico de la ciudad. Por eso tal vez pasa tan desapercibido. Sus dimensiones son 238 metros de largo, uno de los más largos de la dársena, por 11 de ancho. Igualmente se está generalizando lo que es la construcción por piezas prefabricadas, lo que economiza mucho el proceso constructivo y también lo abarata y hace que sea más rápido. Y hay que reseñar que fue el primer puente de España que se hizo íntegramente en una orilla y luego se giró, o sea, con unos flotadores se giró hacia la otra orilla, en un proceso, bueno, bastante delicado, porque unos flotadores están soportando todo un puente. No se han conservado imágenes de ese giro, porque había mucha presión en aquel momento, porque era una operación muy delicada y se tuvo que hacer de noche. Sí que se conservan imágenes del puente de la Barqueta, que sí se conoce como el Barquetazo, sí que se giró. Como vemos, se hizo en la orilla del monasterio, de antigua fábrica de porcelana y loza, y como decía, bueno, pues por la noche se giró. Esta es ya la imagen de la mañana siguiente, en la que ya, bueno, se ve ya colocadas las pilas, mientras se empieza a aderezar, ¿no?, y a retirar los raíles de la antigua estación de Córdoba y a crear lo que es el Paseo Juan Carlos I. Ya lo hemos inaugurado y mientras tanto prosiguen las obras de la Exposición Universal. Las curiosidades de este puente, pues atención, porque desde 2007 figura como el puente más esbelto del mundo en relación a su longitud y anchura, porque salta el cauce del río una longitud de 230 metros sin ningún apoyo, es decir, no necesita ninguna pila central, y eso es algo muy, muy complicado en un puente, y sobre todo para una dimensión tan larga, y al ser su anchura y longitud, la verdad, muy esbelta, pues hacen, según dicen, por lo que puedo leer, que está en el récord Guinness de 2007, pero bueno, eso tengo que verificarlo porque no sé yo si eso puede ser verdad, pero bueno. Como vemos, aquí vemos lo que fue el proceso, ¿no?, de girado del puente con unos flotadores, y se le excavó una dársena para que flotara y se realizó la operación nocturna. Aquí vemos, ¿no?, otra imagen de la tarde antes de que se efectuara,
estos flotadores, y bueno, siguieron. Otro puente girado, el segundo de España, es el puente de la Barqueta, o puente de Mafre también, como algunos lo conocen. Fue ideado por dos ingenieros, uno recientemente fallecido, Juan José Arenas de Pablo, de Santander, fallecido en el mes de noviembre. Bueno, le damos las gracias, ¿no?, por su obra, ¿no?, que ha permanecido. Entre sus longitudes, ¿no?, pues son 160 metros de largo por 21,40 de ancho. Inicialmente era un puente peatonal que solo se abrió al tráfico hasta el 98, permaneció solo para los peatones, o sea que es relativamente reciente para el tráfico rodado. Al igual que su vecino, primero se excava, ¿no?, digamos, se hace en la orilla de la Expo para luego girarse. Primero se construyen los pilotes, ¿no?, donde irá las pilas, ¿no?, donde irá asentado el proceso constructivo, ¿no?, el arco, ¿no?, del tablero, avanzando. Finalmente, ¿no?, igual se le excava una dársena, luego unos flotadores, esto ya sí durante el día con mucha expectación, y el puente, simplemente tirando un tractor desde la otra orilla, empieza a ir tirando. Incluso el propio jefe de proyecto de este puente fue tan osado de tirar con un cable. Leí otro día una entrevista de él y él alardea de que era tan fácil, ¿no?, porque le ayudaba el viento, que se podía tirar el puente con un cable. Una captura, ¿no?, de un vídeo, ¿no?, que se hizo muy famoso de este proceso, ¿no?, girando el puente, que la verdad resulta bastante espectacular, porque es que además el puente no está soldado, es decir, está encajado en los pilares, pero puede levantarse. Si alguien desde aquí arriba lo levanta, quedaría en alto, no tiene ninguna unión por remache. Aquí vemos, pues, los curiosos, ¿no?, que se agolpan en la orilla tras haber atravesado las vías del tren, porque aquí estaban todavía los raíles, ¿no?, de la estación Plaza de Córdoba, y poco a poco el puente se va acercando hacia sus estribos para luego quitarse el flotador y depositarse el solo. Una vez que ya se ha depositado, pues empieza el proceso de pintado. Todavía el Paseo Juan Carlos I no está inaugurado, la calle Torneo sigue siendo tan infernal como lo era, y los trenes, bueno, pues siguiendo hasta la estación Plaza de Córdoba. La gente tenía que pasar por un paso subterráneo que había aquí para permitir la entrada de los camiones que iban a la exposición. Aquí vemos la prueba de carga, ¿no?, del puente, el 23 de diciembre del 89, y finalmente la inauguración, que se empiezan a editar postales de la exposición universal en el que solo aparece el puente, porque detrás ven que no hay nada, solo está el pirulí y el puente, porque es que este puente va a ser elemental para la llegada y para la entrada de los camiones para las obras, porque la pasarela de la Cartuja no permitía tanto peso y el puente del Cachorro no estaba. Este puente, digamos, es que era la puerta para todas las obras. Como decía, ¿no?, también se llama Puente Mafre, ¿no?, porque fue financiado por esta aseguradora, y puede verse una placa en el lado de Isla Mágica, bueno, pues que recuerda este hecho, porque además en estos momentos la aseguradora estaba dándose mucha publicidad. También editó una serie de volúmenes sobre la historia de América muy importantes, en que participaron prestigiosos investigadores, y también se dio mucho a conocer junto con Banesto y ABC, se publicitaron mucho en la exposición. Llegamos al Puente de las Delicias, que actualmente está en obra, ¿no?, se está modernizando, tiene ya la misma edad que yo, casi, bueno, un poco más, 25 años tiene. Fue creado por el vallisoletano Carlos Fernando Casado y es principalmente el sustituto del puente de Alfonso XIII. Por eso se construye a solo unos metros de su hermano mayor. Tiene 108 metros de largo, 27,20 de ancho y 14 cada pila, que es donde se aloja la maquinaria que abre los puentes. Esta imagen fue tomada por mí desde la chimenea de un barco. Tuve que escalar mucho para sacar esta imagen aérea. Para la construcción del puente tuvo que derivarse parte de los tinglados, ¿no?, que hay junto a la aduana, lo que hoy es Correos, ¿no?, la oficina de tributación del sector del sur, ¿no?, de Heliópolis, para que fuera ahí el puente. Aquí vemos la operación, ¿no?, de cimentación. Esta es la zona que se derribó, que es muy detablada, ¿no?, al fondo. Las pilas, que he podido leer que tienen
es un homenaje al puente de Barcas porque tiene forma de barca, con el tajamar de forma triangular, y al fondo ya se puede observar también la construcción del puente del Centenario. La parte metálica, ¿no? Los tableros de 160 toneladas cada uno fueron construidos en el propio muelle, al lado, y luego pues eran trasladados con una pontona, con una gran grúa, se colocaban en el propio puente y se soldaban. Que con las pruebas, ¿no? Pruebas de movimiento, ¿no? De los propios tableros. Y finalmente la inauguración obligatoria, ¿no? Junto al puente de Alfonso XIII, para un poco coaccionar, ¿no? A la Junta para que pudiera retirar el puente que estorbaba, ¿no? A la navegación. Y durante unos años, desde su propia inauguración en el 90 hasta el 98, se produjo esta insólita estampa en el que los barcos tienen que cruzar 2 veces un puente levadizo tan cercano. Esto es la subida del Guadalquivir del 94, llama mucho la atención, pero también originaba muchos problemas. No por el puente de las Delicias, sino por la posición oblicua del puente de Alfonso XIII, porque hacía que sus hojas ofrecieran una anchura mucho más menor que la que tienen los propios pilares, porque el puente se va acercando, va disminuyendo el calado aéreo, mientras el puente de las Delicias los tableros se abren casi en vertical. Entre unas primeras soluciones que se pensó para el puente de las Delicias fue vertical. Lo que pasa, hubo mucha polémica porque los propios pilares ejercerían mucho impacto visual en la ciudad. Tendría que ser muy altos para permitir un calado aéreo para que pudieran pasar por debajo los veleros. Finalmente se optó por un puente basculante triple, eso hay que decirlo, porque son 3 mecanismos independientes, son 3 puentes al fin y al cabo, uno ferroviario y 2 viarios que se pueden mover independientemente, puede haber si solo uno o los dos. Bueno, pues en cualquier caso, pues si falla uno puede funcionar el otro. Es el único puente levadizo que conservamos en Sevilla, de los 3 que hemos tenido. Es el que permite el paso de los grandes cruceros, ¿no? Que atracan en Sevilla recientemente. Fíjense que esta imagen la tomé yo, pero al mismo tiempo, aquí, en la proa, estaban los turistas dándose un selfie, ¿no? Mientras pasaban por el puente. Me llama mucho la atención. Es uno de los 5 puentes levadizos que hay en España para el paso de grandes embarcaciones. Este es el puente de Puerto de Valencia, el de Barcelona, el de Tarragona y por supuesto el más espectacular y el más grande, el José León de Carranza en la Bahía de Cádiz. Y que también, como les comentaba, es incluso más importante el ferroviario y ha dado menos problemas que el viario, porque permite una conexión del puerto de Sevilla con Madrid y los otros puertos nacionales. Hay que destacar que el puerto de Sevilla es el cuarto que más mercancía por tren mueve de España, mucho antes que Algeciras y otros. Llegamos al puente de Cristo del Cachorro, o el Cristo de la Aspiración. Su autor es el creador de la Yesa, la empresa de ingeniería, José Luis Manzana de Japón, también un trianero precisamente. Su función precisamente era ocupar o sustituir a las funciones que tenía antes el tapón de Chapina. Lo importante de las dimensiones es la cimentación, porque al estar en el meandro tenía los mismos problemas que el puente Triana, tenía que llegar muy profundo para ofrecer estabilidad a la estructura. ¿No? Aquí vemos la imagen, ¿no? de el pasado, ¿no? que tuvo esta zona, ¿no? Esto sería el tapón, los 2 puentes que hemos comentado, ¿no? La pasadera del agua, el puente de Alfonso XII y el ferroviario. Este es el proceso, ¿no? En el que se empieza a taponar el río, ¿no? Los últimos momentos en el que el río va a correr por la ciudad, en el que incluso, debido a la poderosa potencia del río, se van a tener que hundir barcos, hasta 14 barcos. ¿Y por qué pongo esto? Porque es que luego, cuando se desatierre, cuando se elimine el tapón, esos barcos van a aparecer. Va a ser como un cementerio de barcos y llamará mucho la atención. Aquí vemos el dique, ¿no? Y ya los puentes se van desmontando, el tapón, van a pasar por debajo todas las conducciones de gas, de electricidad que van a Triana,
Para decentar la zona se van a crear los jardines del barranco, de Capote, y también unas instalaciones deportivas, el estadio de Chapina. Todo esto va a quedar derruido cuando se empiece a construir el puente. Y vemos, ¿no?, los tableros, ¿no? Primero se construye en seco, ¿no? Y luego pues, se hará excavar el cauce por debajo. Aquí, por ejemplo, la construcción del parking subterráneo de abajo. Vemos que las máquinas pues, siguen entrando para abrir el cauce. Aquí ya se está abriendo poco a poco, aún estando ya el puente inaugurado. Otra de estas imágenes, ¿no?, tan curiosas que nos dejó la construcción. Y poco a poco en este desaterramiento paulatino se van a encontrar estos barcos, ¿no?, que se cargaron, ¿no?, de lastre, ¿no?, de tierra para ayudar a obstruir el río, a desviarlo. Aquí ya, ¿no?, siguen las obras, ¿no? También se está construyendo el pabellón de la navegación, ya pues, se va vislumbrando un poco lo que será el actual canal de navegación. Y finalmente este será el primer buque que pasará por debajo del puente, que mereció en la portada de la ABC de Sevilla. Aquí vemos, bueno, siempre los mirones, ¿no?, apostados en la barandilla, y el barco sería uno de estos catamaranes que unía, que podías coger Sevilla, que te llevaban al lago de la Expo, pero pasando previamente por las clusas del lago España. Pues este fue el puente lleno de personalidades, de instituciones, el que inauguró, digamos, la restitución del cauce. Ya bueno, pues se complementaron los trabajos con el paseo de Nuestra Señora de la O y la zona de Capote y habilitar la profundidad del río. Como curiosidad, es el único puente diseñado expresamente por un sevillano, no hay ninguno otro en Sevilla que lo haya hecho alguien de aquí. En parte, el puente de Alfonso XIII sí tiene algo sevillano, el director del puerto de Sevilla, pero la participación es conjunta con otro que no es de aquí, Moliní, así que bueno, no podemos decir que sea 100% sevillano. Este sí, de un trenero además, que vio cómo construían el tabón de Chapina, y él, pues simbólicamente, pues quería destruirlo, ¿no?, quería erradicarlo y restituirlo, ¿no?, y crear un puente. Él mismo dice que está inspirado en el puente de Alejandro III, porque aparte de la decoración, fíjense cómo es el arco, ¿no?, que salta el río de una vez, y es muy parecido al puente de Cachorro, que de una sola vez y sin apoyos, los dos estribos se unen en la propia orilla y saltan el río sin ningún tipo de ayuda. Es el puente de los 5 nombres, todo el mundo lo conoce, ¿no?, el puente de Chapina, puente de los del Pero, puente de los Tolditos, puente de Cachorro, puente de Quito de la Esperación. Aquí, bueno, los Tolditos, ¿no?, el Cachorro, ¿no? Y también bastante llamativo, que ya se ha perdido, como tantas cosas en los puentes de la ciudad, que estaba coronado por unas banderas que el lenguaje marinero ponía puente del Cachorro, con las señales no marítimas, pues ahí venía bastante curioso. También con esta construcción se tenían que restituir evidentemente todas las conducciones de gas, de electricidad, y bueno, pues todos los elementos básicos de unión de Triana con Sevilla, el Jarafe. Entonces, el tablero, ¿no?, en cada lado hay una tubería de 1,2 metros de diámetro, que son demasiado, que conectan con el carambolo, con el depósito, y según he podido leer, dicen que hay tanto cable pasando por el puente del Cachorro, que si se pone en línea recta se puede llegar hasta la frontera de Portugal, de los tantos kilómetros que hay. Bueno, a saber si es verdad. Llegamos al puente del Centenario, el puente que más odian la gente, ¿no?, aunque sin duda el más espectacular visualmente. Sus creadores son Antonio Fernández Ordóñez, fallecido en el 99, y Julio Martínez Calzón. Salva la dársena a la altura del muelle del Centenario, de ahí su nombre, no con motivo del 5º centenario del descubrimiento de América. Esto es un error que los sevillanos pues, se han equivocado. No es puente del 5º centenario, es puente del Centenario porque está situado en el muelle del Centenario, que se construyó en 1972. Tiene más de 2 kilómetros de largo. Su altura es necesaria para ofrecer un gálibo de navegación, es decir, que los barcos no se vean imposibilitados de pasar por debajo y poder acceder a los muelles. El tablero está a 55 metros de altura, que es lo que lo comentaba, ¿no?,
para que precisamente se puso esa altura para que pasara Juan Sebastián Elcano por debajo, con motivo de la Expo, y todavía seguimos esperándolo, porque no ha venido. Pero ahí están los 55 metros. La zona tirantada son 265 metros, que es la zona, lo demás es un viaducto de hormigón, pero la zona que sustentan los pilares son 265. Y las pilas son, la verdad, un privilegiado punto de vista de la ciudad, llegan a la altura de 105 metros de altura, que es lo mismo, casi lo mismo que tiene la Giralda, porque la Giralda, contando con el Giraldillo, son 103. Primitivamente, por cierto, no tenía un carril reversible en medio, tenía un separador de hormigón. Y si se preguntan por qué solo tiene 2 carriles en cada lado, porque inicialmente la S30 se había pensado como tal, con 2 carriles. Lo que pasa que se había empezado a hacer las pilas del puente, y cuando se modificó y se actualizó el plan viario, ¿no?, de la ronda, se incrementó a 3 carriles, pero ya no se podía incrementar el puente porque ya se había empezado a construir. Por eso se crea el embudo siempre y solo hay 2 carriles en cada lado. No es que sea un defecto de los constructores, ¿no? Fue una mala planificación o una mala coordinación entre el Ministerio de Fomento a la hora de construir la S30 y el propio puente de la ronda. Esos 105 metros de altura hace que sea uno de los puntos divisables del horizonte sevillano, muy reconocido. Y como les decía, esos 55 metros del tablero de altura permite el paso de barcos por debajo. Esta imagen la tomé yo con el dron, yo estaba aquí, en este barquito. Y bueno, aquí la imagen del vano central y hasta el Chiefero, solo 22 metros de ancho. Se hará hasta en el 86, claro, y en el 88 es cuando se modifica el proyecto, comienza la construcción de las pilas, sin interferir en la actividad portuaria. Y la verdad que es bastante rápida la construcción para el tamaño que tiene. Poco a poco, ¿no?, va avanzando el viaducto, que es lo más fácil, la parte atirantada, hasta que no estén los tramos, los pilares no se pueden colocar. Esta es una imagen que para mí debe de quedar guardada en una de las principales del siglo XX sevillano, que un poco es la imagen de América por un lado, ¿no?, 1929 o 1492, ¿no?, la llegada de las réplicas, ¿no?, de Colón, y 1992 o el siglo XXI, ¿no?, la modernización, ¿no?, el puente del Centenario mientras que se construye, están llegando, ¿no?, las carabelas, ¿no?, es bastante emotivo. Va avanzando el tramo de los tableros, poco a poco se van colocando los tirantes, hay un total de 165. Las dovelas, ¿no?, las partes prefabricadas, son subidas por la misma navarra que participa en la construcción del puente de las Delicias. Esto es bastante, como decía, muy económico, ya todos los puentes se hacen así, poco a poco van avanzando los 2 extremos hasta llegarse al tramo principal, a la clave. Aquí, por ejemplo, ya se va acercando y ya pues finalmente se termina. Aquí, por ejemplo, vemos el barrio de los Bermejales, todavía no existía. Y la inauguración, que la inauguración da mucho para hablar. Porque este puente tiene una serie de... una iluminación especial, que se utilizó pomposamente durante la exposición iberoamericana. Como ven, estos poderosos deflectores, ¿no?, en este barco de, creo que es el Luna del Guadalquivir o Luna de Sevilla, que está ahí en la Torre del Oro, iban las autoridades. Este barco fue el que lo inauguró de alguna manera pasando por debajo, y esta iluminación siguen estando los deflectores, pero nunca más ha vuelto a utilizarse, y siguen estando ahí. Ahora les enseñaré las imágenes. Entre las curiosidades, ¿no?, como les comentaba, ¿no?, la altura del tablero, en su momento la más alta de España, ahora actualmente la más alta es el puente de la Pepa de Cádiz. Era para que pasara Juan Sebastián Elcano, pero igual que en 1929 prometieron que iban a venir por ambas exposiciones y no han venido ninguno de los dos grupos, no sé por qué. Mira que a Barcelona sí fueron, pero bueno. Bueno, aquí un poco para que se imaginen, este es el V-Escuela Atenacius, es británico, que podría dar el pego. Algunas de las curiosidades, ¿no?, pues si se fijan, tiene unos ascensores, ¿no?, que suben hasta arriba, hasta a lo alto de la pila. Yo imagino que ya no deben de funcionar. Una visita, ¿no?, Manuel Chávez con pelo en aquel momento, en lo alto del todo. Estoy seguro que alguno hubiera deseado que tirarlo por ahí.
Y bueno, aquí lo que decía, ¿no? El barco que inauguró el puente, los potentes deflectores que siguen estando ahí. Y son los mismos que hay además en el Muelle de las Delicias, son apuntando cada uno a un lado, y hay 4, cada en cada 2 pares en cada lado, en la otra pila también, y no se utilizan. Y como ven, el puente queda iluminado espectacular, porque el puente es blanco, está hecho con un cemento blanco. Y luego cortén es un acero inoxidable que se utilizó en las pilas, que da una simbología. Luego, entre los récords nacionales, que ostentó en aquel momento, fue el más largo de España, le duró solo unos meses, porque al año siguiente fue sustituido ese récord por el nuevo puente de Lodiel, que cruza de Huelva a Jaraque. Precisamente el anterior récord lo tenía el puente de Sifón Santa Eulalia, que también es su hermana aquí, más antiguo. Y actualmente creo que lo tiene también la Pepa, que sigue siendo el más alto y el más largo. Llegamos ya al último puente, el Alamillo. Su autor es, como muchos saben, Santiago Calatrava, reconocido arquitecto, también por sus sobrecostes. El tablero son 200 metros de largo, el pílono 141 metros de altura, es el segundo punto más alto de la ciudad. El tercero es el Pirulí de Banesto. Luego le seguiría el propio Puente del Centenario y luego la Giralda. Pero pensamos mal de este puente, porque no es solo esto. El puente en realidad está conectado con un viaducto que llega hasta el puente de Itálica. Es decir, el puente no es solo esto. El viaducto también, que atraviesa toda la Cartuja, forma parte del puente. Es una especie como de cola. Llama mucho la atención, 48 metros de profundidad tuvo que excavarse para el pílono, porque la función de este elemento, digamos, mástil, es los dos están en tensión, uno contrarresta al otro para que no se caiga. Aquí vemos, por ejemplo, ya las obras finales de la cimentación. Se practicó un parcial secamiento del río para construirlo en seco, una práctica también como vimos en el puente de Alfonso XIII y los del Patrocinio. Se utilizó por aquel momento unas grúas más altas, en aquel momento para el puente de Alamillo, que yo creo que también cuando se llevó la copia de Giraldillo, cuando se subió, creo que también vino una bastante alta. Las pruebas de carga, y lo que le comentaba, lo del viaducto, que yo no he tenido el placer de pasear por aquí, pero todo esto es una galería que se puede recorrer hasta el Chaco de la Pava, y son medio kilómetro. El presupuesto, 8.000 millones de pesetas, y entre las curiosidades, ese viaducto en realidad está ahí porque se pensaba que en el lado de Camas se construyera otro puente gemelo. En realidad iban a ser 2 que servirían como un arco de triunfo. Decía Santiago Calatrava que en ninguna parte del mundo, salvo una desembocadura, uno podría pasar en línea recta por el mismo río 2 veces. Es algo que no se daría nunca, a excepción de una desembocadura. Era una idea un poco utópica. El Ministerio de Fomento no lo vio bien porque crearía un gran impacto visual, y entonces el Ministerio de Fomento solo financió la parte del cauce vivo, que es actualmente el puente de Itálica, que es como sin ornamentación, y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía sí que fue la promotora, le dio el respaldo, ¿no?, al puente de Alamillo. Entonces, claro, el viaducto se quedó un poco ahí medio cojo. Esta sería la maqueta, ¿no?, de cómo quedarían los dos. El viaducto uniría a los dos, la verdad que hubiera quedado bastante espectacular. Es tan la importancia que tuvo en su momento este puente, que en 2 prestigiosos museos del mundo, en el MoMA de Nueva York y en el de la Ciencia de Múnich, hay sendas maquetas del puente, porque en su momento fue el único puente del mundo con este sistema, ¿vale?, que solo tenga tirantes en un lado, porque generalmente los puentes atirantados, como el puente del Centenario, tienen 2 de sus lados, pero este solo tiene 1 en un lado. Está la maqueta de Múnich. Pero bastante curioso es que en la parte superior, lo que llaman la cabeza del caballo, ¿no?, hay un mirador. Está habilitado como tal y hay un espacio. Lo que pasa es que en el 17 de noviembre hubo un incendio en 3 de sus tirantes, y ahí ya se vio que no hay salida de emergencia si ocurría algo. Unos días antes, fíjense,
se clausuró. Pero está el espacio. Esta imagen es de una fotógrafa que tuvo el privilegio de subir hace unos años. La escalera es zigzagueante, hasta subir a 140 metros deben de ser, bueno, una burrada. Y este es el mirador, cada uno de sus lados, 1, 2, 3, 4 y por arriba también. Estas son las imágenes que ofrecería de la dársena, pero si vemos a Sevilla, quedaría, bueno, bastante bonita, porque queda la Giralda en línea recta con la cortada de tablada, el puente del Centenario, la Alameda, todos los perdigones. Yo siempre defiendo los miradores en una ciudad llana como Sevilla. Deberíamos de aprender de Écija, por ejemplo, que puede visitar los campanarios y tiene una imagen espectacular. Aquí en Sevilla solo tenemos las setas, la Torre de los Perdigones y las Giraldas. Si no subes a las cubiertas de una iglesia, no vas a poder disfrutar de estas vistas. En su momento era el puente con mayor tirantes del mundo, 300 metros en total. Ya ha sido ampliamente superado. Y aquí, bueno, se acaba este viaje. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, contestaré amablemente. Un breve comentario a tu magnífica exposición, Marco. El Juan Sebastián Elcano no puede pasar por el puente. Se ha hecho las gestiones con la Comandancia Naval y con la dirección de la Torre del Oro, que sabe también que es un capitán de navío, para ver la posibilidad de que viniese el Juan Sebastián Elcano durante los actos de 1519, quiero decir, del quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Ha sido imposible, no pasa por debajo del puente, habría que desmontar el Estado Mayor y esto la Armada no lo permite. Eso por un lado. Segundo punto es que el puente de Isabel II se construye, es un proyecto de un ingeniero francés, como tú has dicho, Antoine Remy Pollanceau, y que tuvo muchas dificultades para poder construir el puente. Incluso tuvo que darle permiso el rey de Francia, Luis Felipe, y lo construye en 1831. Y el único motivo por el que ese puente se presenta al proyecto de aquí de Sevilla es porque llevaba funcionando 10 años en París sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que es una estructura nueva viaria y el asunto de seguridad pues, primaba sobre cualquier otro. Después, el puente de Triana tenía, quiero decir, de Isabel II, tenía en su proyecto original no solamente los leones, que eran de escayola, que costaban 4.202 reales cada uno, sino que en la entrada de Sevilla llevaría 4 columnas, vestidas de puente parisino, con una imagen encima de San Isidoro y San Leandro y Santa Justa y Rufino. No solamente en Sevilla, no nos quedamos, digamos, en la historia de la ciudad cansados del puente de Barca, sino que hubo un proyecto, un nuevo proyecto que no llegó a realizarse, de un nuevo puente de Barca entre los Jordales y la calle Verde. Simplemente eso. Es cierto, porque además, pero referido a lo de Juan Sebastián Elcano, aquí en Sevilla es una práctica habitual que los veleros desmonten su mástil. Si no, ¿cómo creen que llegaron los barcos de Colón hasta el pabellón de la navegación? Tuvieron que desmontar los mástiles para pasar por debajo de los puentes. Se puede hacer con la Juan Sebastián Elcano, pero sí, no creo que lo vayan a hacer no, tan... La Armada no lo permite. Además, río abajo hay cables de tensión en la cueva del río y en las cruzas, que como no se tensen, no pasa por ahí debajo, habría que desmontar ahí porque no pasaría. En todo caso, bueno, hay muelles aguas abajo del puente en el que hipotéticamente podría atacar. Pero si no, es que nos han vendido lo de la altura del puente y nos han mentido, porque entonces dijeron que era para esa altura y al final, pues si no viene... Pero es que además, es que de verdad les prometo que hay noticias de que el puente de... Juan Sebastián Elcano va a venir a Sevilla, sí, en 1929 y en el 92, a toda página. Y nos han mentido, y es que no ha venido. No entiendo cómo no ha podido venir a Sevilla con tan importantes efemérides. Bueno, es que ya en 2019 tiene que venir, porque es el aniversario de Juan Sebastián Elcano. De momento no viene. La gestión que están hechos que no viene. No sé si aparecerá alguna unidad de por ahí que lo presente, pero bueno, de momento no viene. ¿Alguna pregunta más?
Gracias.